Yo, yo quiero hablarles algo acerca de la gracia del Señor, una gracia sublime que ha sido muy mal interpretada, sobre todo en nuestros tiempos. Es un concepto que se ha tergiversado grandemente y que muchos han abusado de esta palabra del Señor. Y a mí me gusta empezar con algunas definiciones. Entonces, definir la gracia de forma sucinta no es fácil. Algunos de los libros de teología más detallados no ofrecen una definición concisa del término. Por ejemplo, alguien ha propuesto que la gracia es las riquezas de Dios a expensas de Cristo. No es una mala definición, pero una definición tradicional contiene solamente 5 palabras. La mayoría de nosotros la conocemos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Son todos los favores que Dios hace a pecadores que solamente merecemos la muerte, que no merecemos otra cosa por nuestro comportamiento. Louis Bergford es un teólogo, escribió un libro que se llama Teología Sistemática, y él dice: gracia es la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada por medio del Espíritu Santo. Entonces, en el corazón del término gracia está la idea del favor divino. La palabra en el hebreo es sheum y se utiliza en Génesis 6:8, donde dice: pero Noé halló sheum, halló gracia ante los ojos de Dios. El contexto de Génesis 6 del 1 al 8 es la maldad en el corazón del hombre. Y dice que ante esta maldad Noé halló gracia, halló el favor de Dios para su vida. En el Nuevo Testamento la palabra griega es charis, que significa graciosidad, gentileza, favor, gratitud intrínseca. Y en su significado, está la idea de favor. Así que gracia es todo eso y más. Porque gracia no es solamente el favor inmerecido, es el favor otorgado a pecadores que merecen la ira, es mostrarle la bondad a un desconocido, es hacer bien a nuestros enemigos, y es más, eso es más que un espíritu de gracia. Bien, ¿cómo aplicamos este término en las Escrituras? Yo le voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 1 en adelante. Es una escritura muy conocida por la mayoría de nosotros, es la mujer adúltera. Vamos a ver cómo el Señor derrama toda su gracia sobre esta mujer que había sido condenada a muerte por sus pecados. ¿Ya lo tiene? Bien, déjeme darle un poquito del contexto. En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 7, a partir del versículo 32, los alguaciles del templo habían ido a escuchar a Jesús, habían sido mandados por los sacerdotes y los fariseos para atraparlo en alguna falta. Intencionalmente, los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley, habían mandado alguaciles, policías, a vigilar a Jesús para ver si él cometía alguna falta y prenderlo y llevarlo preso. Entonces, cuando ellos vuelven, después de escuchar a Jesús, les preguntan los fariseos: ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no han traído a este hombre? Y ellos le responden:
Jamás hombre alguno ha hablado así como este hombre. Y los fariseos les dicen: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, dicen, maldita es. Y entra Nicodemo en escena, aquel fariseo que fue a ver al Señor Jesucristo de noche, y les dice: ¿puede juzgar acaso nuestra ley a un hombre si primero no le escucha y sabe lo que ha hecho? Y le responden los mismos fariseos: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y termina el capítulo 7 diciendo: y cada uno se fue a su casa. Y entramos entonces en la palabra, en el capítulo 8, versículo 1, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Versículo 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiesen en preguntarle: ¿tú qué pues dices?, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, vamos a analizar un poquito este pasaje de la Biblia. Miren, hoy es difícil imaginarnos lo que suponía para la mujer vivir en los días en los que Jesús estuvo en esta tierra. Todos sabemos que la mujer, a lo largo de toda la historia, siempre estuvo más o menos discriminada en relación con nosotros los varones. Por ejemplo, en las religiones orientales, que es un tema del que se habla muy poco, negaban al sexo femenino su naturaleza humana. Es decir, no consideraban que la mujer fuera un ser humano y le atribuían solo atributos o naturaleza animal. Por ejemplo, en el culto a Mitra, esta era una religión que tenía lugar en el ámbito romano, donde la mayoría de los romanos habían importado esta religión de Oriente. Y esta religión era la que justamente tenía lugar en el tiempo de Jesús. Cuando los primeros cristianos estaban predicando el evangelio, muchos romanos eran de esta religión y adoraban a esta deidad. Y en esta religión se excluía totalmente a las mujeres. Ellas no podían participar en ningún culto a Mitra, para nada. Por otro lado, los grandes filósofos, por ejemplo Sócrates, el gran filósofo griego que vivió 400 años antes de Cristo, ignora completamente a las mujeres, no habla nunca de ella. Incluso cuando uno lee por primera vez sus escritos, sus conferencias, uno hasta llega a pensar que es homosexual, porque solamente habla de hombres y nunca
habla de las mujeres. Pero esto era parte del contexto en el que se desenvolvían en ese tiempo. Solo hablaba con los varones y solo se refería a los hombres como género. Platón, otro gran filósofo querido por todos los pensadores, todos los ideólogos hablan de Platón. Bueno, Platón no encuentra en la organización social que hace, no encuentra ningún lugar para la mujer. La gran obra de Platón, La República, en esa organización social, él nunca encuentra un lugar para la mujer y llega a decir dentro de su punto de vista que las mujeres son inferiores a los muchachos y sobre todo a los jóvenes. Aristóteles, el gran padre del pensamiento y de la filosofía, dice que la mujer es incompleta y defectuosa por naturaleza. Imagínense. Y pensar que este pensamiento sobrevivió no solamente a los 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, sino todavía aproximadamente unos 500 años después de Cristo. Esta era la filosofía que predominaba con respecto a la mujer. Por otro lado, Pitágoras, el gran matemático, dice que la mujer fue creada del principio negativo que generó el caos y las tinieblas. Es increíble que un hombre tan inteligente como Pitágoras tenga ese tipo de pensamientos. Es increíble. Y él dice que la mujer surgió del principio negativo, mientras que el varón surge del principio bueno que generó la luz y el orden. Esto es lo que dice Pitágoras, que después se hizo famoso por su teorema matemático. Cicerón, otro gran pensador, otro gran filósofo romano de la antigüedad, dice lo siguiente. Usted se va a ir para atrás. Si no fuera por las mujeres, los hombres conversarían con los dioses. Pero claro, están las mujeres y no los dejan. Eso era lo que decía. Todo este antifeminismo del mundo antiguo aumenta cada día más cuando se mezcla con la religiosidad, con la religión en general. Y esto era un poco lo que estaba pasando en los días de nuestro Señor Jesucristo. Bajo este contexto es que leemos esta porción de la palabra. Quiero ponérselo así para que vea el ámbito social en el cual se desarrollaba la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la religión del pueblo hebreo, la religión judaica de los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo, en el hebraísmo, era una religión prácticamente exclusiva de varones, de hombres. La mujer era ignorada, era indigna, no podía practicar y no podía participar en ninguna de las fiestas religiosas de los hebreos. La mujer no podía estudiar la Torá porque básicamente era analfabeta, no sabía leer ni tampoco sabía escribir. Así que se imaginan que la voluntad de Dios, la ley de Dios, la revelación de Dios que estaba en la Torá no podía ser leída por la mujer. Ella tenía que preguntar si quería aprender algo al respecto y tenía que ser dependiente siempre del varón. Entonces imaginen la condición en la que se encontraban las mujeres. Las mujeres eran marginadas cada vez más en esta cultura. No se aceptaba el juicio o el testimonio de una mujer en ninguna de estas sociedades hebreas. Así que la mujer era un cero a la izquierda. No podían ser testigos en un juicio. Estaba obligada a un ritual de purificación permanente, especialmente en aquellas fechas que tenían que ver con su condición sexual,
como el parto o la menstruación. El varón judío oraba 3 veces al día y decía textualmente: bendito eres, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer ni esclavo. A lo que la mujer debía contestar con la cabeza agachada: bendito seas, Señor, que me has creado según tu voluntad. Pero surge una pregunta: ¿esa era la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios la discriminación de la mujer en el pueblo hebreo? Este es el mundo en el que vivió Jesús. Esta era la cosmovisión judía de la mujer. Esta es la cultura que envolvía el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted lea la palabra de Dios, yo le invito a que veamos todo el contexto, la cultura que envuelve el mensaje de Jesús y de la Biblia. Jesús se educó en esa cultura. El maestro vivió esos valores, los respiró en su sociedad. Y la pregunta es: ¿compartió también el Señor Jesús esta discriminación de la mujer? ¿Usted qué piensa? No, desde luego que no. Claro que no. Jesús no compartió para nada esta discriminación de su pueblo contra las mujeres. Y eso es lo grandioso del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que sorprende: su gracia, su afecto, su amor, su misericordia hacia los débiles, su respeto hacia ellos. Y en especial en este caso que vamos a ver, a la mujer. Contra todo lo que se pensaba en aquel tiempo, contra toda la cosmovisión que reinaba en ese tiempo, contra todo, contracorriente, como siempre ha sido el cristianismo, Jesús estaba en contra de ese machismo. Estaba en contra de la discriminación que se hacía a la mujer. Y esto es lo que vamos a ver en este pasaje de la mujer adúltera. Los escribas y los fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio. Y lo primero que sorprende en esta historia es: ¿por qué solo la mujer? ¿Por qué solo traían a la mujer? ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué solo llevan a la mujer? ¿Que acaso no se necesitan 2 para adulterar? ¿No tiene que haber un hombre para que se cometa el acto de adulterio? ¿Acaso no había que ajusticiar también a ese hombre, a ese pecador? La ley decía que ambos debían morir. ¿Por qué solo culpar a la mujer? Parece que a los saduceos y a los fariseos este detalle de la ley no les preocupaba demasiado. Pero mire, lo que nos indica esta porción de la palabra era la hipocresía de estos hombres. Ellos no podían decir que lo hacían por ignorancia. Los fariseos y los saduceos sabían la ley. Sabían palabra por palabra lo que decía la ley. Pero parecía que en este caso no les preocupaba demasiado. Y es este hecho lo que hace reflejar aún más su hipocresía. ¿De qué se trataba en realidad este tribunal? ¿De qué se trataba en realidad esto que estaba sucediendo? Era una trampa minuciosamente preparada, calculada para atrapar a Jesús. Recordemos que ellos ya lo habían intentado en el capítulo anterior. Habían mandado a sus alguaciles para tratar de prender a Jesús en alguna falta. Así que lo que menos les preocupaba a los judíos, a los fariseos y saduceos en especial, era la mujer. A ellos no les preocupaba la mujer o lo que hubiera hecho. Tampoco les importaba la ley. Lo que querían era ponerle un tropiezo a Jesús, una trampa, tenderle una trampa para que él
cayera y pudieran prenderlo. Entonces le preguntan: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio. Notemos estas palabras. ¿Cómo habían hecho para encontrar a la mujer en adulterio? Esto es un plan maléfico. Y estas palabras de estos hombres, en ellas se aprecia toda la satisfacción animal del perro de caza cuando está a punto de apresar a su presa. La maldad en su máxima expresión. Entonces, esto denota el corazón de estos hombres. Y luego le dicen: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Allí estaba ya tendida la trampa. La red había sido puesta. Y eso era cierto. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Era verdad. Ellos decían verdad. La ley judía castigaba con la muerte a los adúlteros. En Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, fíjense qué palabra, indefectiblemente morirán los dos. No solamente la mujer, los dos. Eso era lo que decía la ley. Y es que, hermanos, cuando se pone un artículo de la ley al lado de un pecado, la conclusión siempre sale con un rigor matemático. La paga del pecado es muerte. Eso dice la ley. La paga del pecado es muerte. Pero las cosas cambian cuando al lado de la ley se coloca una cara, una persona en concreto, una personalidad, una historia de alguien que quizá ha sufrido, que quizá no ha conocido al Señor. Y entonces las cosas pueden cambiar cuando en vez del pecado se confronta con la ley a la persona. Pero esta sustitución, este cambio de confrontar al pecado por la persona, es algo que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho trabajo, porque se nos hace más fácil juzgar a alguien por sus actos y no ver más allá de lo que hay en su vida. Es demasiado complicado, son demasiados dolores de cabeza. ¿A dónde iríamos a parar? La mayoría de las veces las manos están deseosas de tirar piedras, no solo sobre el pecado, sino también sobre el pecador. Y eso es lo peor. Entonces insisten y le dicen: tú Jesús, tú rabino, tú maestro, ¿qué dices pues? No nos dejemos engañar por las apariencias. Ellos aparentemente estaban cumpliendo con toda la ley, pero en realidad no se está llevando al banquillo de los acusados a la mujer. En las intenciones de estos acusadores hay dos culpables: la mujer y Jesús. Y es lo que ellos querían, culpabilizar a Jesús. El pecado de la mujer era evidente, la habían sorprendido en acción. Pero ¿cuál era el pecado de Jesús para ellos? ¿Qué les resultaba tan peligroso para ellos? ¿Qué era lo que había hecho Jesús para que ellos estuvieran tan molestos contra Él? Un exceso de misericordia. El amor de Jesús era lo que les molestaba. El problema de Jesús es que amaba demasiado. La trampa había sido premeditada, calculada y preparada con una perversidad terrible, bien calculada. ¿Por qué? Porque Jesús mismo había dicho: no creáis que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla.
Entonces ellos pensaban, así que si no había venido a abolir la ley, tenía que condenarla. Tenía que condenarla. Pero ¿qué pasaba si la condenaba? ¿Qué pasaba con Jesús si se llevaba a cabo este acto? Perdería esa fama que tenía ante el pueblo de ser amigo de los pecadores, pero sobre todo de ser misericordioso, de ser amoroso. Pero ¿y si la dejaba ir? Si dejaba ir libre a la mujer pecadora, Jesús estaría demostrando que se saltaba la ley de Moisés a la torera, que pisoteaba la ley, y entonces sus enemigos tendrían la excusa perfecta para tacharle de hereje, para condenarlo. ¿Y acaso no era eso lo que querían? ¿No era eso lo que pretendían en este juicio? Sin embargo, ¿cómo actúa aquí el Hijo de Dios? ¿Cómo? Es sorprendente, es maravilloso, hermanos. Pidámosle a Dios que nos dé esa inteligencia para poder hacer frente a los que no creen en el Señor, a los que atacan la idea de Dios. Así que pareciera que al Señor se desinteresara, como si la situación no le importara, como si no le importara esa trampa que le estaban preparando. Pareciera no tomarla en cuenta. Dice el versículo 6, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero algunos comentaristas diferentes piensan e interpretan diferentes cosas, diferentes respuestas. Pero como decimos, como la Biblia no lo dice, pues no podemos saber. Sin embargo, déjeme decirle algunas cosas que algunos han interpretado. Que si se puso a hacer la lista de los pecados de sus acusadores en el suelo, algunos dicen eso. Que si escribía el nombre del amante de la mujer, que probablemente estaba ahí presente en ese juicio improvisado. Que si escribía el mandamiento de no cometerás adulterio, que si escribía el mandamiento de no matarás, que lo hizo para no mirar directamente a los ojos de aquella mujer y aumentar todavía más la vergüenza que estaba pasando y su sufrimiento. ¿No sería más bien que los ojos del Señor Jesús no querían ver en ese momento los ojos de los propios acusadores? ¿No sería que eso era lo que no quería ver el Señor? Porque los ojos de los pecadores que se atreven a acusar a su propio hermano, a condenar a su propio hermano caído, es un espectáculo tan repugnante que ni el propio Jesús quiere verlo. Y eso debemos de considerarlo. Ni Jesús logra soportarlo y no los mira a los ojos. La ley dada a Moisés en aquellas duras tablas de piedra fue escrita, pero la misericordia de Jesús no se puede escribir en un terreno duro, sino en el terreno blando de nuestro corazón, del corazón humano. Y entonces ellos insisten. Ellos quieren conseguir la sentencia de Jesús a cualquier precio. Entonces, Él no tiene más remedio que pararse e incorporándose les dijo: adelante, condenadla, según la ley, apedreadla, lapidadla, pero aquel de vosotros que esté sin pecado, le arroje la primera piedra. La piedra de la lapidación. Según Deuteronomio 17:7, dice que los testigos de un acto pecaminoso deberían dar inicio a la ejecución, asumiendo delante de todos en el pueblo la veracidad de su acusación. Dice el texto de Deuteronomio 17:7, la mano de los testigos caerá primero sobre él o la pecadora para matarla o para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso era lo que decía la ley.
Pero Jesús la modifica esta ley, le da un ligero cambio. Jesús nos sorprende. Jesús introduce una variante revolucionaria para aquella época. Los primeros en tirar las piedras no deben ser los que han visto, no deben ser los testigos del acto, sino los que estén libres de pecado. Los que estén libres de pecado. Vaya cambio. Los que estén sin pecado van a ser los primeros en arrojar la piedra. Pero ¿quién puede presumir de tener este título? ¿Alguien tiene colocado en la pared de su despacho el título de perfecto? ¿Alguien tiene ese título? Nadie lo tiene. Nadie tiene el carnet de perfección. Ningún ser humano es inocente ante Jesús, ni tampoco ante su propia conciencia. Así que lo que ocurre, lo que pasa en ese momento, es como si se hubiera levantado de repente la tapadera de una cloaca inmensa, un hedor insoportable. Cuando Jesús dijo eso, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, es como si alguien hubiese destapado una letrina, porque cada uno tuvo que hacer cuentas con su propio hedor, con su propio pecado, con su propia maldad, con su propia conciencia, con la podredumbre de sus pecados e incluso con aquellos que están cuidadosamente ocultos, aquellos que guardamos tan ocultos. Y aquella pestilencia destapada lo invadió todo y les fue robando las fuerzas a los acusadores hasta el extremo de que las piedras que tenían en las manos pesaban más que el plomo y se les caían al suelo. Una a una fueron cayendo, uno a uno fueron saliendo de la presencia de Jesús. Y Jesús seguía sin mirarlos a los ojos. Jesús seguía sin dirigirles la mirada. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces, al oír esto, los acusadores, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. ¿Por qué fueron los más viejos los primeros en irse? Bueno, quizá porque los más viejos tenemos más pecados que los jóvenes. Quizá porque hemos vivido más. Quizá porque tenemos más experiencia en la maldad. Quizá porque estamos más maliciados que los muchachos jóvenes. O quizá porque los viejos nos creemos más listos y nos quedamos en la retaguardia para ver qué pasa y así no enfrentarnos cara a cara con Jesús. Quizá por esto, quizá por esas razones los viejos se creen más astutos, como los escribas, como los fariseos que estaban ahí presentes, que sabían que cada que confrontaban a Jesús no salían bien librados. Ellos, los ilustrados, los parushia, los doctores de la ley, los patas negras, aquellos que se sabían la ley de pe a pa, aquellos que la sabían de memoria, que la discurrían de memoria, que sin embargo habitualmente quedaban en evidencia, quedaban avergonzados delante del Señor y ante todo el pueblo. Aquellos que en cuanto se sentían en peligro se batían en retirada, de manera cobarde. Así es como fueron cayendo de sus manos las piedras y se fueron retirando todos. Todos. ¿Qué hubiera pasado si al maestro se le hubiera ocurrido, por ejemplo, llamar a cada uno por su nombre? Porque nosotros sabemos que Dios sabe nuestro nombre. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho: oye tú, ese que está ahí en aquel sitio, allí en el fondo,
¿No eras tú el que estaba el otro día a tal hora en tal sitio y dijiste, hiciste o pensaste tal o cual cosa? ¿No eras tú el que estaba esperando turno con ella para entrar a fornicar también? Corrían ese riesgo y ellos lo saben y se van, masticando su rabia, pero se van. La trampa esta vez había sido para ellos. Eran ellos los que habían caído en la trampa que urdieron contra nuestro Señor Jesucristo. Así que aquel improvisado tribunal desaparece y se hace el vacío en la escena. Se queda solo Jesús con la mujer que estaba en medio de ellos. Hermanos, hay muchas lecciones en este pasaje, pero enfoquemos una en especial. La historia de esta mujer debería de ser suficiente para quitar de la boca de uno de nosotros como cristianos toda palabra de condenación ante un hermano o ante una hermana. Quitar toda palabra de castigo o toda actitud de castigo. Pero con demasiada frecuencia esto no es así. Este episodio de tanta energía, de tanta enseñanza, no ha logrado desaparecer uno de los oficios más antiguos, más perversos del mundo: la confesión de los pecados ajenos. Ajenos, que nunca la confesión de nuestros propios pecados. Porque nos cuesta confesar los pecados de nosotros, pero no los de los demás. Somos muy dados a señalar. El oficio de condenar a otros nunca está en crisis. A lo largo de la historia, diversas inquisiciones han existido y han materializado este gusto humano por ser a la vez policías, jueces, espías, fiscales y verdugos a la vez. Juzgamos con mucha facilidad y, olvidándose de esta historia de nuestro Señor Jesucristo, se escuchan palabras tan increíblemente paradójicas, tan terribles y tan controversiales como estas: yo te mato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Basta revisar la historia. Esto sucedió en España y en México con la Santa Inquisición. En México también sucedió con la Guerra de los Cristeros. Nosotros lo vivimos aquí en el Bajío, pero también pasó en las cruzadas en el Medio Oriente. Pero ¿sabe una cosa? En nuestra sociedad, en la sociedad actual, este oficio de condenar al prójimo no ha desaparecido. Esta moda es un juego de sociedad en las redes sociales. Son los programas más vistos en la televisión. Es lo que más gusta. El bullying cibernético. Ahí es donde intervenimos nosotros con nuestros hijos. Ahí es donde nosotros debemos orientarlos en las verdades y en los valores cristianos. Ahí es donde nosotros, como padres cristianos, debemos educar a nuestros hijos en el amor, en la misericordia, en el perdón, en la gracia de Dios. Quizá hoy somos menos primitivos, quizá hoy somos menos violentos y ya no tiramos piedras, pero hemos sustituido las piedras por textos, por palabras que, como el barro, ensucian y manchan más que las piedras, y la ofensa perdura y la situación no ha cambiado. Para condenar a los demás es menester sufrir una amnesia profunda, un olvido incurable, porque el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en el tuyo propio? Cuando juzgamos, cuando condenamos alegremente a los demás, nos olvidamos de que nosotros también somos pecadores. Aunque hayamos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, somos pecadores. Y cada uno de nosotros lo sabemos.
Cada uno de nosotros sabemos que caemos en pecado todos los días. Por lo tanto, nuestro verdadero oficio como cristianos no es condenar a los hermanos, ni a los que no conocen a Cristo, sino ayudarlos. Ayudar a los pecadores para que encuentren el perdón y la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ayudar a los demás, no apartarlos del Señor. Aprendamos que tenemos que alejarnos cuanto antes de esos lugares donde se apedrean moralmente a las personas, sobre todo si éstas no están presentes. Que esa es o suele ser la forma de lapidación más empleada, cuando las personas están ausentes, cuando hablamos a escondidas de ellos, cuando chismeamos, cuando murmuramos de la gente. Y quedó Jesús solo con la mujer. Todos sus acusadores se habían ido. Y la mujer se va recobrando poco a poco del miedo que la atenazaba, porque estaba a punto de morir. Imagínense la situación de esta mujer. Pero fijémonos en un detalle. Ella no piensa ni por un momento en irse. Ella no sale corriendo cuando se han ido sus acusadores, porque a esta mujer no se le ha escapado algo que es muy importante y que la mayoría de nosotros, que aunque nos llamemos cristianos, muchas veces dejamos de percibirlo: la bondad de Jesús. A ella no se le ha escapado la mirada de Jesús, y un sentimiento nuevo brota de su ser, algo desconocido, algo que no había experimentado nunca, la retiene ahí. Ella está inmóvil en aquel sitio, con esta actitud, está reconociendo su pecado al quedarse allí. Así que manifiesta síntomas de arrepentimiento ante su Salvador. Ella no sale corriendo. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ninguno. Por fin, un hombre que la miraba de otra manera. Por fin, una persona que hablaba con ella sin despreciarla, sin tratar de sacar ventaja de ella. Todos los acusadores se han ido, no queda ninguno. Todos, ninguno. ¿Seguro? No estaba ahí Jesús. ¿Quién era el único que podría apedrearla? ¿Quién era el único que podía lanzar la primera piedra? ¿Quién era el único que no tenía pecado? Jesús. Jesús sí podía hacerlo. Pero, aunque él tenía el derecho de tirarle la primera piedra, le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. No te voy a tirar piedras. Yo no te condeno por una razón muy sencilla, pero muy compleja a la vez. Porque me van a condenar a mí por ti en la cruz. Voy a morir en la cruz por tu pecado, por mi pecado y por nuestro pecado. Jesús fue condenado por cada uno de nosotros. Cristo murió por nuestras deficiencias morales y espirituales, por nuestra maldad, por nuestros pecados. Por eso Jesús es el único que puede perdonar, porque Él murió por nosotros. Y Él estaba diciendo a la mujer: dentro de muy poco voy a ser clavado en una cruz por ti, mujer, y voy a pagar personalmente tu pecado. No te preocupes, no te voy a apedrear. Los acusadores, los fariseos y los hebreos religiosos, los creyentes en Dios, entre comillas, le niegan a la mujer la posibilidad del cambio, la posibilidad del arrepentimiento, la posibilidad del perdón. Es decir, le estaban
negando el porvenir, le estaba negando su futuro. En pocas palabras, le estaba negando la vida, la subsistencia. Literalmente ellos la querían matar a pedradas, querían acabar con ella. Bajo aquellas piedras que sostenían en sus manos, impacientes por matar, no intentan solo sepultar el pasado de aquella mujer, sino también su futuro, eliminar por completo a la persona, desaparecerla. Sin embargo, Cristo, con su perdón, le está abriendo la puerta del futuro. Le está eliminando, le está liquidando definitivamente su pasado y le entrega a la pecadora un futuro intacto, impecable. El castigo que querían los jueces era estéril. El perdón que siempre da Jesús es fecundo, es creativo, produce vida. Y esto es lo que hace la gracia de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, por cada persona que lo acepta de todo su corazón. Jesús asume nuestro pecado. Jesús muere en nuestro lugar. Pero Jesús le da una orden, le da un consejo. Vete, pero no peques más. No sigas pecando. No vale la pena. No vale la pena seguir pecando, hermanos. Dejemos de hacernos daño a nosotros mismos. El pecado nos daña a nosotros mismos. Deja de hacerte daño y deja de hacerle daño a los demás. El pecado hace daño a los que conviven con nosotros, a los que están a nuestro lado. No solamente nos daña en nuestra persona. Vuelve a la vida. Compromete tu futuro. Anuncia a los demás con tu conversión, con lo que has experimentado en el perdón de nuestro Señor Jesucristo, con la novedad que hay en nuestro corazón. Anunciemos que además de la ley de Moisés, está la ley de la misericordia, la ley de la gracia, la ley de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:17 dice: porque la ley de Moisés, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que aquella mujer dejaría de adulterar para siempre. No lo sabemos, porque la Biblia no lo dice. Pero ¿cómo iba a tener ganas de seguir pecando después de haber visto cara a cara a nuestro Señor? Después de haber visto los ojos del Maestro clavados en los suyos. ¿Cómo se puede seguir pecando después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo? Ya no tenía necesidad de llenar su pobre vida de pecados, porque su corazón había sido colmado para siempre de gratitud, de amor, de alegría, de esperanza. El Maestro le salvó la vida y ella se fue agraciada. No se fue condenada. Solo fue suficiente una mirada pura. Solo fue suficiente una palabra limpia, un gesto amigo, para poner a una mujer en pie, a un ser humano que estaba condenado a morir, y cambiarle su existencia por completo a una vida nueva. ¿Y usted recuerda su pasado, hermano? Antes de conocer a Cristo, ¿cuál era nuestra condición? ¿Cómo nos encontrábamos delante de nuestro Señor Jesucristo? Igual que la pecadora, postrada ante Jesús. Impresionante. La miseria delante del misericordioso. Eso es lo que significa misericordia, el que se apiada de la miseria. Y eso solo puede hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Misericordioso, el pecado suplicando perdón. Y la mujer no huye. Esta es una gran lección para nosotros. Ella no sale corriendo al comprobar que sus verdugos se han ido. Porque muchos, cuando escuchan el Evangelio, les produce miedo. No quieren compromisos, huyen de la palabra de Dios. Pero aquella mujer no hizo eso. Se quedó postrada.
Ella permanecía pendiente ante el veredicto del maestro, ante la boca de Jesús. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a salir de los labios del maestro? Y si se le ocurría al maestro lanzar la primera piedra, ella sabía que lo podía hacer. De manera que allí yace arrepentida, consciente de su pecado, pero confiando en que aquel hombre era distinto, que aquel hombre era diferente, intuye algo distinto en el maestro. Y hermanos, esta es nuestra propia experiencia personal. No debemos preguntarnos, ¿qué puede hacer Jesús por mí? ¿Qué puede hacer Jesús por ti? ¿Qué puede hacer Jesús por cada uno de nosotros? ¿Cómo nos sentimos en estos momentos? Quizá alguien se siente como esta mujer, tumbada, aplastada, derrotada, porque la vida le parece como si se hubiera cerrado en un círculo oscuro alrededor de su existencia. Porque a veces los problemas nos ahogan, nos asfixian. Parece que no hay salida. Parece que estamos en el límite. Vivimos en un tiempo en que mucha gente se suicida, se quita la vida porque no encuentra salida a la existencia. Los problemas nos agobian tanto que llega un momento en que uno decide huir, uno decide salir corriendo. Pero no es eso lo que debemos hacer. Debemos permanecer a los pies de Jesús, esperando su veredicto, porque su veredicto es seguro, su veredicto es perdón, su veredicto es vida eterna. El veredicto de Jesús es que si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, Él toma esos pecados y los arroja a lo más profundo del mar, como dice su palabra en Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Si nosotros nos encontramos al borde del abismo, si sabemos que hemos faltado al Señor y que tenemos un pecado que nosotros creemos que es irrefutable, tengamos en cuenta que el Señor lo sepultará. Él sepultará nuestros pecados y nuestras iniquidades y los echará a lo más profundo del mar, donde nunca se acordará de ellos. ¿Sabe? El problema no es del Señor, el problema es de nosotros, que pensamos que hemos pecado tanto que no merecemos la misericordia y el amor de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto. Y Él dice que esos pecados, si nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida al Señor, Él los arroja al mar, a lo más profundo del mar, y no se acuerda nunca más de ellos. Si nosotros decidimos aferrarnos a Jesucristo, a su perdón, a su palabra, si entendemos lo que dice Pablo a los romanos, que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si entendemos que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si entendemos que el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado y que el que no cree ya ha sido condenado, tenemos un buen tramo del camino andado hacia la salvación. Y eso es importante. Yo no sé si todos los que estamos reunidos aquí somos verdaderos creyentes. A lo mejor algunos estamos en proceso. Quizá alguno de nosotros tenga dudas, tenga indecisiones. Quizá alguno venga por primera vez. O quizá alguno tenga mucho tiempo de llamarse cristiano. Pero lo que debemos estar seguros es que Jesús puede cambiar nuestra vida
y puede convertirnos en otra persona distinta, como lo hizo con esta mujer adúltera. Indudablemente la vida de esta mujer cambió para siempre. Yo estoy seguro de ello, y aunque la Biblia no lo dice, ¿quién puede volver a pecar cuando ha visto los ojos de Jesús? Cuando ha escuchado sus palabras. Cuando sabe que su gracia y su favor nos alcanzan simplemente con mirar a los ojos de Jesús, con escudriñar su palabra y con escuchar su mensaje. Pero debemos hacerlo sin presiones, sin que nadie nos obligue, porque nadie cree por obligación. Todo debe de ser en conformidad con nosotros mismos. Porque haciendo estas cosas se fortalece nuestra fe, y porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Para concluir, hermanos, cuando uno llega a entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y abre su mente y abre su corazón y comprende que el que necesita de esa fe para creer en Jesús es aceptar al Hijo de Dios de la misma manera en que aquella mujer lo aceptó, entenderá cómo es que Jesús murió y resucitó al tercer día, y que así también mi vida y tu vida se levantará de la muerte algún día. Y esa es la esperanza. Y eso es lo más maravilloso que hoy existe sobre esta tierra, y que no se puede comprar con dinero, pero que nos da una ilusión superior para vivir. Nos da la ilusión para compartir este mensaje a los demás y decirles que la gracia del Señor Jesucristo es para todo aquel que cree, para todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor, que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, y que Él reina desde la eternidad hasta la eternidad. Que la gracia del Señor Jesucristo nos llene a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Espero que esta palabra nos haya edificado, que esta palabra haya hecho mella en nuestro corazón. Así que le invito a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. De verdad que es increíble, Señor, escudriñar tu palabra. Tan increíble como la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos envuelve, que nos cubre. Que nos escucha, Señor, aún en nuestros tiempos más difíciles, cuando estamos más agobiados por los problemas, cuando parece que no hay salida. Tu gracia, tu amor, tu misericordia nos alcanza. Y es algo que sabemos que está ahí al alcance de nuestra mano, si solamente nos arrepentimos y aceptamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, el Señor de los señores, el que tiene el control de todas las cosas. Cuando entendemos que nada se mueve sin tu consentimiento, sin tu permiso. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra adquirimos consolación, adquirimos perdón, adquirimos el amor inescrutable que significa tu presencia. Muchas gracias, papito lindo. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos todos los días de nuestra vida y en toda circunstancia. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.